Un niño negro descubre los impactantes secretos que se esconden detrás de todo el imperio de un multimillonario. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Marcus Taylor, de 17 años, había crecido en un barrio donde las oportunidades escaseaban y los sueños a menudo parecían inalcanzables. Mientras su familia luchaba por llegar a fin de mes, Marcus aceptó todos los trabajos eventuales que pudo encontrar para ayudar a mantener a su madre y a sus hermanos menores. Cuando consiguió un puesto de conserje en la prestigiosa firma financiera Carter y Compañía, lo vio como algo más que un simple trabajo. Era una oportunidad de cambiar las circunstancias de su familia. En su primer día, Marcus entró en el reluciente rascacielos que albergaba la sede de la empresa. El gran vestíbulo, con sus pisos de mármol pulido y sus enormes ventanales de cristal, lo dejó momentáneamente asombrado. Nunca había estado en un edificio tan inmaculado o tan intimidante. Apretando con fuerza los productos de limpieza que le habían entregado, Marcus se recordó a sí mismo que estaba allí para trabajar, no para admirar la decoración. Decidido a causar una buena impresión, Marcus se entregó por completo a sus tareas. Fregaba pisos hasta que brillaban, vaciaba los botes de basura con precisión y se aseguraba de que todas las superficies estuvieran impecables. A pesar de la naturaleza servil de sus tareas, se enorgullecía de hacerlas bien, sabiendo que el trabajo duro era su boleto a un futuro mejor. A medida que avanzaba el día, Marcus empezó a notar las sutiles diferencias en el trato que recibía con respecto a los demás en el edificio. Los ejecutivos, con sus trajes a medida, no le dedicaban ni una segunda mirada al pasar. Algunos empleados apenas reconocían su presencia, mientras que otros no hacían ningún esfuerzo por ocultar su desdén. En más de una ocasión, escuchó comentarios sarcásticos sobre él como el chico de la calle. Los comentarios le dolieron, pero Marcus se obligó a centrarse en su trabajo. Se recordó a sí mismo que este trabajo no se trataba de encajar, sino de ayudar a su familia. A última hora de la tarde, cuando la mayoría del personal se había marchado, Marcus continuó con sus rondas por los pisos superiores. Las oficinas estaban en silencio, salvo por el ocasional crujido de los papeles o el zumbido de una impresora. Mientras atravesaba una de las suites ejecutivas, oyó voces que provenían de una puerta entreabierta. Curioso pero cauteloso, Marcus aminoró el paso y escuchó. En el interior de la sala, dos altos ejecutivos mantenían una conversación acalorada pero en voz baja. Hablaban en voz baja, pero la tensión era evidente. Hablaban con frases entrecortadas y mencionaban términos como falsificación de registros y cuentas en el extranjero. Uno de ellos se rió nerviosamente y dijo algo sobre cómo el plan cubría perfectamente sus huellas. Aunque Marcus no entendía del todo la jerga, una sensación de inquietud se apoderó de él. El tono de su conversación sugería secretismo y las frases que utilizaban insinuaban algo ilegal. Se acercó un poco más, con cuidado de no hacer ruido. Pero cuando se inclinó hacia adelante para escuchar más, la puerta crujió levemente. Las voces del interior se detuvieron de repente. El corazón de Marcus latía con fuerza mientras se daba la vuelta rápidamente y se alejaba, fingiendo estar concentrado en sus tareas de limpieza. Los dos ejecutivos salieron de la oficina momentos después, escrutando el pasillo con sus ojos penetrantes. Uno de ellos miró a Marcus, pero pareció descartarlo por considerarlo insignificante. Pasaron junto a él, y su conversación se redujo a susurros. Marcus exhaló en silencio, aliviado de que no lo hubieran confrontado, pero los fragmentos de su discusión permanecieron en su mente. Al terminar su turno esa noche, Marcus no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había oído algo que no debía oír. Cuando marcó su salida y salió al aire fresco de la noche, repitió las palabras en su cabeza. Sabía que no tenía la imagen completa, pero su instinto le decía que, fuera lo que fuese lo que los ejecutivos estaban planeando, no era nada bueno. Mientras regresaba a casa caminando bajo las tenues luces de la calle, Marcus decidió mantener los oídos abiertos y la vista alerta. Aún no sabía qué haría con la información que había escuchado, pero una cosa estaba clara. Ahora formaba parte de una historia mucho más grande que él mismo. Para Marcus, el trabajo en Carter y Compañía había comenzado como un paso hacia una vida mejor. Ahora parecía que podría ser el comienzo de algo mucho más complicado y peligroso. En las semanas siguientes, la inquietud de Marcus no hizo más que aumentar a medida que iba descubriendo más indicios preocupantes sobre Carter y Compañía.
Todas las noches, durante sus turnos de limpieza, observaba detalles que no le cuadraban. Las oficinas de los altos ejecutivos siempre parecían albergar fragmentos de documentos triturados que insinuaban una manipulación financiera. En los contenedores de basura, encontró informes marcados con señales de alerta, números alterados con una letra diferente, cuentas marcadas como resueltas sin ninguna explicación, e incluso notas con términos crípticos como transferencias ocultas y encubrimiento de activos. Marcus empezó a prestar más atención al comportamiento del personal, en particular al de los altos ejecutivos. A menudo celebraban reuniones privadas, a altas horas de la noche, a puerta cerrada. Los tonos bajos, la forma en que comprobaban las cerraduras de sus oficinas antes de irse, y su insistencia en destruir todos los papeles indicaban algo más que prácticas comerciales cautelosas. Al mismo tiempo, Marcus no podía ignorar la creciente hostilidad de sus compañeros de trabajo, en particular del señor Parker. Parker, un gerente de nivel medio con reputación de ser condescendiente, convirtió a Marcus en el blanco de sus comentarios sarcásticos. Cada vez que Marcus entraba en la oficina de Parker para limpiar, Parker lo miraba con una sonrisa burlona y soltaba comentarios como: «No toques cosas que no puedes pagar, muchacho», o «Asegúrate de que esta habitación esté impecable. No puedo confiar en la gente de la calle para hacer un trabajo de verdad». Marcus soportó los comentarios en silencio, sabiendo que no podía permitirse perder el trabajo. Pero no se trataba solo de Parker. Otros empleados ignoraban por completo la presencia de Marcus o lo trataban como si fuera invisible, incluso cuando Marcus superaba las expectativas, puliendo cada superficie a la perfección y yendo más allá de sus deberes. Lo máximo que recibía era indiferencia o, peor aún, críticas quisquillosas. Una noche, Marcus se topó con algo que hizo que sus sospechas fueran imposibles de ignorar. Mientras limpiaba el escritorio de un alto ejecutivo, notó una memoria USB escondida debajo de una pila de papeles. Era pequeña y modesta, con una etiqueta que decía simplemente «Confidencial». Su curiosidad despertó a Marcus y dudó. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando y luego se guardó la memoria USB en el bolsillo. Se dijo a sí mismo que era para resguardarla, aunque una parte de él no podía ignorar la posibilidad de que pudiera contener respuestas a la extraña actividad que había estado observando. En casa, Marcus esperó hasta que su familia se durmió. Se sentó en la pequeña mesa del comedor con la vieja computadora portátil de su hermano menor, cuya pantalla parpadeaba levemente por años de uso. Insertó la memoria USB y contuvo la respiración mientras se cargaban los archivos. Dentro encontró varios documentos, cada uno marcado con títulos como Ajustes del cliente y Resumen de transacciones. Los archivos estaban encriptados, pero Marcus logró abrir uno usando herramientas simples que había aprendido a usar en su tiempo libre. Lo que encontró lo dejó atónito. El documento detallaba una actividad fraudulenta a una escala que Marcus no podía haber imaginado. Carter y compañía había estado involucrada en esquemas masivos de malversación de fondos, desviando fondos de clientes a cuentas ocultas en el extranjero. Los archivos enumeraban transacciones específicas con fechas, montos y detalles de las cuentas. El nivel de organización era asombroso. No se trataba del trabajo de un solo empleado deshonesto, sino de un esfuerzo coordinado que involucraba a varias figuras clave de la empresa. Marcus siguió leyendo, con las manos temblorosas a medida que se hacía evidente la magnitud del fraude. Las transacciones se extendieron a lo largo de años, desviando millones de dólares de clientes desprevenidos. Todos los nombres que figuraban en los archivos eran los de un alto ejecutivo o alguien con acceso a información privilegiada. Las mismas personas a las que Marcus perseguía estaban orquestando uno de los esquemas más elaborados de los que jamás había oído hablar. Pero lo más alarmante fue lo siguiente. Si alguien descubría que Marcus tenía esos archivos, su vida podía correr peligro. A sus ojos, él era solo un conserje, un don nadie de 17 años. Sin embargo, ahora tenía algo que podía exponer uno de los mayores delitos financieros en la historia de la empresa. El peso del descubrimiento lo agobiaba. Marcus sabía que no podía enfrentarse a nadie directamente, todavía no. Empezó a pensar en formas de protegerse a sí mismo y a la evidencia. Primero, hizo varias copias de los archivos y las guardó en unidades cifradas. También decidió devolver la memoria USB a su ubicación original para evitar sospechas.
A partir de ese momento, Marcus abordó sus turnos de limpieza con cautela. Cada interacción, cada archivo extraviado y cada conversación que escuchaba se convertía en otra pieza del rompecabezas. Su mente aguda absorbía los detalles y los relacionaba con el panorama general del fraude. Al mismo tiempo, soportaba el desdén y las microagresiones del personal, obligándose a mantener la calma mientras mantenía sus descubrimientos en secreto. Una noche, mientras barría cerca de la oficina de Parker, Marcus escuchó otra conversación sospechosa. Parker estaba al teléfono, en voz baja pero llena de tensión. «Mira, necesitamos que esto esté resuelto para el próximo trimestre. El jefe está empezando a hacer preguntas, y si esto se filtra, estamos todos perdidos. Solo asegúrate de que las cuentas en el extranjero permanezcan ocultas». Marcus se alejó rápidamente, con el pulso acelerado. Las piezas estaban encajando y Marcus estaba más decidido que nunca a descubrir toda la verdad. Pero sabía que tenía que ser estratégico. Un movimiento en falso y las consecuencias podrían ser catastróficas. Marcus pasó noches sin dormir lidiando con el peso de su descubrimiento. El conocimiento de que Carter y compañía estaba defraudando a clientes inocentes lo carcomía, pero los peligros de exponer a personas tan poderosas eran igualmente abrumadores. Pensó en su familia, que todavía luchaba por llegar a fin de mes, y en sus hermanos, que dependían de sus ingresos. Los riesgos eran enormes, pero su conciencia no le permitía permanecer en silencio. En busca de orientación, Marcus recurrió al señor Jenkins, su profesor de secundaria jubilado. El señor Jenkins siempre había creído en Marcus y a menudo le decía que tenía el potencial para superar sus circunstancias. Sentado en la modesta sala de estar de Jenkins, Marcus dudó antes de explicar todo lo que había descubierto. Las conversaciones que había escuchado, los archivos en la memoria USB y la corrupción aparentemente impenetrable de la empresa. El señor Jenkins escuchó atentamente y su expresión se tornó más seria a medida que Marcus hablaba. «Estás en una situación difícil, Marcus», dijo finalmente. «Pero hacer lo correcto a menudo no es fácil. Si quieres detener esto, necesitarás más de lo que tienes. Reúne todas las pruebas que puedas, pero actúa con cuidado. Y cuando estés listo, contacta a alguien que sepa cómo manejar esto legalmente. Un abogado que se especialice en fraude corporativo». Alentado, pero todavía aprensivo, Marcus decidió seguir el consejo de Jenkins. Al día siguiente en el trabajo, comenzó su peligrosa misión. Utilizando sus funciones de conserje como tapadera, trabajó discretamente para reunir más pruebas. Cada documento descartado, cada correo electrónico sospechoso que quedaba abierto en una computadora o cada fragmento de conversación se convertía en otra pieza del rompecabezas. Cuando los ejecutivos tiraban los papeles a las trituradoras, Marcus recuperaba los restos de la basura. Por la noche, juntaba minuciosamente los fragmentos y descubría detalles sobre empresas fantasma, cuentas en el extranjero y registros de transacciones falsificadas. Su mente aguda unía las piezas de la evidencia como si fueran un rompecabezas, formando lentamente una imagen más clara del plan. A pesar de su cautela, Marcus sabía que estaba caminando sobre una delgada línea. Parker, el gerente de nivel medio que frecuentemente se burlaba de él, parecía volverse más desconfiado cada día que pasaba. Los habituales comentarios despectivos de Parker se volvieron más directos y comenzó a rondar a Marcus durante sus turnos, observándolo de cerca. Marcus hizo lo mejor que pudo para actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. Una noche, Marcus escuchó otra conversación crítica. Mientras limpiaba el pasillo frente a las oficinas ejecutivas, reconoció la voz de Parker, aguda y urgente. «Necesitamos acelerar el cronograma», dijo Parker. «Hay que finalizar las cuentas en el extranjero y limpiar esos informes. Si alguien comienza a investigar, estamos acabados». Marcus se quedó paralizado, conteniendo la respiración. Otra voz respondió. «¿Qué pasa con las auditorías? No podemos permitirnos el lujo de pasar nada por alto». «Déjamelo a mí», respondió Parker. «Ya me encargo yo». La conversación confirmó que Parker estaba muy involucrado y Marcus sabía que debía actuar con rapidez. Cuanto más descubría, más claro se volvía que el fraude se extendía a los niveles superiores de la empresa. Una noche, Marcus decidió entrar a la oficina ejecutiva donde había encontrado la memoria USB. Con el corazón palpitando con fuerza, abrió la puerta con la llave universal del equipo de limpieza y entró.
Escudriñó el escritorio y encontró una carpeta marcada como Confidencial, Informes de Clientes. Cuando la abrió, se le encogió el estómago. La carpeta contenía documentos falsificados con firmas falsificadas, claramente destinados a engañar a auditores y clientes. Mientras Marcus guardaba la carpeta en su bolso, oyó el sonido de pasos que se acercaban. Se le heló la sangre. La voz de Parker resonó desde el pasillo. ¿Quién está ahí? Pensando con rapidez, Marcus agarró su trapeador y su balde, y los colocó cerca de la puerta. Cuando Parker entró, Marcus fingió sorpresa. «Oh, lo siento, señor Parker. Olvidé mi trapeador aquí antes», dijo, manteniendo la voz firme a pesar de la adrenalina que lo invadía. Parker entrecerró los ojos mientras examinaba la habitación. «No deberías estar aquí después de hora», dijo con tono acusador. «No entres en lugares a los que no deberías pertenecer». «Sí, señor», respondió Marcus, pasando con cuidado junto a Parker y saliendo de la oficina. Podía sentir los ojos de Parker en su espalda mientras se alejaba, pero mantuvo la compostura. De regreso a casa, Marcus revisó las nuevas pruebas y las catalogó junto con el resto de sus hallazgos. La carpeta, junto con los documentos que había reunido y la memoria USB, presentaban un panorama innegable de fraude, pero Marcus sabía que eso no era suficiente. Necesitaba ponerse en contacto con alguien que pudiera tomar estas pruebas y actuar en consecuencia. Marcus, equipado con pruebas irrefutables, dio el siguiente paso para exponer el fraude de Carter y compañía. Se puso en contacto con Elena Rodríguez, una abogada de denuncia de irregularidades muy respetada. Cuando se conocieron, Marcus le mostró la gran cantidad de documentos, grabaciones y fotografías que había reunido. Elena quedó impresionada por el trabajo meticuloso de Marcus y elogió su valentía. Le aseguró que con este nivel de pruebas podrían construir un caso sólido. Elena trabajó incansablemente para recopilar el caso, asegurándose de que cada pieza de evidencia fuera detallada y verificable. Presentó el caso ante las autoridades federales, lo que desencadenó una investigación inmediata sobre Carter y compañía. La firma, conocida por su prestigio, ahora enfrentaba el escrutinio por sus prácticas ilegales y poco éticas. A medida que la noticia de la investigación se difundió dentro de la empresa, Marcus se convirtió en un objetivo. Parker y otros ejecutivos, desesperados por desviar la atención, comenzaron a difundir rumores de que Marcus había estado robando material de oficina y artículos personales de los empleados. Esperaban desacreditarlo, presentándolo como un alborotador oportunista en lugar de un denunciante que exponía la corrupción. Marcus, aunque afectado por la reacción, se mantuvo firme. Trabajó en estrecha colaboración con Elena, brindándole actualizaciones y ayudando a los investigadores a comprender el alcance total de las actividades fraudulentas de la empresa. Las imágenes de seguridad que había guardado, combinadas con los documentos y el contenido de la memoria USB, presentaban un panorama incriminatorio de un plan profundamente arraigado. Una mañana temprano, los agentes federales allanaron las oficinas de Carter y compañía y se incautaron de archivos, computadoras y otros registros. Se citó a los ejecutivos para interrogarlos y los medios comenzaron a informar sobre el caso. El papel de Marcus como denunciante salió a la luz rápidamente y atrajo mucha atención pública. Si bien el apoyo fue abrumador, Marcus enfrentó reacciones encontradas. Algunos empleados, enojados por la interrupción, lo culparon de empañar la reputación de la empresa. Otros, en particular el personal de nivel inferior que había sufrido explotación, le agradecieron en privado su valentía. La investigación reveló la profundidad de la corrupción en la empresa. Parker, junto con otros altos ejecutivos, había desviado millones de dólares a cuentas en el extranjero. Habían falsificado informes para engañar a los inversores y habían utilizado la intimidación para silenciar a los empleados que cuestionaban sus acciones. Las autoridades arrestaron a Parker y a varios otros personajes clave, acusándolos de fraude, malversación de fondos y conspiración. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Carter y compañía se enfrentó a multas cuantiosas y su reputación quedó irreparablemente dañada. El director ejecutivo de la empresa dimitió y se implementó un plan de reestructuración bajo estricta supervisión federal. Parker y sus cómplices fueron condenados a penas de prisión que iban de 5 a 20 años. A medida que se fue desarrollando el caso, el nombre de Marcus se convirtió en sinónimo de coraje e integridad. Los medios de comunicación lo aclamaron como un héroe que se había enfrentado a la corrupción a pesar de las adversidades.
Su historia inspiró a muchas otras personas a denunciar la injusticia, demostrando que incluso las voces más marginadas pueden tener un impacto. La valentía de Marcus llamó la atención de varias organizaciones y filántropos. Una importante fundación se ofreció a financiar su educación, reconociendo su potencial y los sacrificios que había hecho para exponer la verdad. Con su apoyo, Marcus se inscribió en la universidad y eligió estudiar Derecho con un enfoque en ética corporativa y protección de denunciantes. Marcus se destacó en sus estudios y estaba decidido a usar sus experiencias para ayudar a los demás. Se comprometió a garantizar que nadie más tuviera que soportar el tipo de abuso y explotación que él había presenciado. A menudo reflexionaba sobre su trayectoria y agradecía la guía de personas como Jenkins y Elena Rodríguez, que habían creído en él cuando más lo necesitaba. Años después, Marcus se subió a un escenario en una conferencia y se dirigió a una sala llena de aspirantes a abogados, activistas y profesionales. Contó su historia y destacó la importancia de la resiliencia y la integridad. El público escuchó atentamente, inspirado por su trayectoria, desde un trabajo de conserje hasta convertirse en un defensor de la justicia. Aunque su camino estuvo plagado de desafíos, Marcus demostró que hasta la persona más modesta podía enfrentar la corrupción y marcar una diferencia duradera. Su historia se convirtió en un testimonio del poder del coraje, la verdad y la creencia inquebrantable de que hacer lo correcto siempre importa.